esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Amén. Vamos a entonar otro himno para después ya escuchar el mensaje de Dios en esta hermosa tarde. Himno número 135. La merced de nuestro Padre. Himno número 135, que se titula La merced de nuestro Padre. ¿Lo tenemos? Vamos a cantar, hermanos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podéis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Amén, hermano. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Estamos como caídos, ¿eh? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a continuar estudiando la carta a los Hebreos en el capítulo número 7, versículo 4. Hace 15 días vimos solamente lo que es o lo que fue la introducción a el tema que nos presenta esta carta en este orden que llevamos, que es en referente al diezmo. Y hace 15 días, porque la semana pasada se abrió ahí para festejar a los hermanos de junio, no hubo estudio, hubo una acción de gracias. Y
hace 15 días veíamos lo que era la introducción, las diferencias que hay entre el diezmo de la ley, el diezmo de Jacob, y no vimos el diezmo de Abraham, porque eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Lo que es el diezmo de Abraham. Mencionamos que eran como 5, 6, 7 clases aproximadamente. Y hoy vamos a tener, digámoslo así, el diezmo parte 1. La semana pasada, digo hace 15 días, fue la introducción a lo que fue el diezmo para ir conociendo lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, olvidándonos de lo que dice el hombre referente a ese tema. Y vamos a leer ahí del 7, capítulo 7, versículo 4 hasta el versículo 11, que es donde abarca lo que es del diezmo. Ya del 11 abarca lo de la perfección de la ley o el cambio a la ley, que tal vez lo manejemos hasta el versículo 28 o hacemos otro asunto por ahí del versículo 22 de un mejor pacto, pero eso ya lo veremos con el estudio consecuente que vamos dando. Dice la escritura, y hay que poner atención en cada frase, en cada palabra, en cada punto, en cada coma, que nos presenta al menos la Reina Valera, porque otras versiones tienen otro tipo de cuestiones de signatura de ese tipo. A veces uno encuentra signos de admiración en otras versiones que se queda uno asombrado más que la propia signo de admiración presentado ahí, pero bueno, ese es por la traducción que hacen ellos. Nosotros tenemos una traducción o manejamos una traducción más directa de lo que es el texto sagrado, del texto original. Dice la Biblia ahí, Hebreos 7 del 4 al 10, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dice el versículo 6, tomó de Abraham los diezmos. Y dice el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En esas cuestiones veíamos que la madre terrenal de Jesús estaba aún en los lomos, todavía muy atrás de venir a esta tierra. Mencionábamos pues que hace 15 días vimos lo que fue la introducción. Vimos ahí que el diezmo de Abraham es distinto al diezmo de Jacob, y que el diezmo de Abraham es distinto al diezmo de la ley, y pusimos una nota al final de que hoy en la actualidad nadie practica ni el diezmo de Jacob ni el diezmo de Leví, de la ley. En el bosquejo que se nos ha entregado viene el título, de dónde sacamos el título, la pregunta base sobre la cual formamos nuestros puntos o asuntos. Estamos en el inciso C, el gran sumo sacerdote del nuevo pacto es según el orden de Melquisedec. Con esta frase puede uno explicar que quién puede ostentar o quién puede tener un sumo sacerdote distinto. El que tenga un sumo sacerdote distinto, pues no está dentro del nuevo pacto. Y lo único que tiene eso es la iglesia de Cristo, que nada más tenemos al Señor Jesús, a nadie más. Por ese orden, Abraham dio diezmos del botín. Y si nos fijamos en el versículo 4, diezmos está en plural, muy distinto al diezmo de la ley y muy distinto al diezmo de Jacob. Y luego sigue una nota. Dice ahí, antes de pasar al siguiente estudio, se concluye, o la conclusión de la introducción, es que el diezmo de Jacob fue por un voto, una promesa, y no se sabe si cumplió. La Biblia menciona que hizo un voto, allá en Génesis 28, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer antes de pasar al estudio. Porque por ahí nos vamos a encontrar a las personas que defienden el diezmo como parte de quitarse los demás deberes que tienen para con Dios, porque es lo más fácil diezmar. Sinceramente es más fácil dar diezmo que cumplirle a Dios, es mucho más sencillo. Pero muchos toman esto. Pero aquí cuando
cuando Jacob hace el voto, aún conservaba ese nombre. Aún era todavía el calumniador, el suplantador, el engañador, el que toma por el talón, el que hizo trampa, todavía lo era. Todavía no se le cambiaba el nombre después de haber peleado con Dios. Y según el texto sagrado, no hay un indicativo de que lo haya cumplido. Podemos inferir que sí, podemos especular que no. Así se entiende la palabra especular e inferir. La inferir es la lógica y especular es sabrá Dios si lo habrá hecho o no. Esa es una especulación, decir algo que tal vez no tenemos la certidumbre. Y la inferencia, es decir, llegamos a la conclusión, que es la inferencia, a la conclusión que sí. Pero cuando lo da aquí, por eso tenemos que ver bien y estar bien lo que es la palabra, leer bien, donde hay un cambio. Por ejemplo, aquí en Jacob, el cambio se da más adelante, cuando él pelea con Dios, allá en Génesis 32, y ahí le quita a Dios el nombre. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Cuando le dice, ¿cómo te llamas? Es decir, tuvo que reconocer quién era. Nosotros leemos en la Biblia, dice, me llamo Jacob. No, así leemos en la Biblia. Pero el original, ¿cómo te llamas? Me llamo el que hace trampa. Me llamo el suplantador. Me llamo el tramposo. Así le dijo Jacob a Dios. Cuando nos bautizamos es lo mismo, que confesamos nosotros ante Dios el pecado. Es lo mismo que hizo Jacob aquí, que confesó ante Dios de una manera tipológica. Pero dice ahí Génesis 28, del versículo 20 al 22, e hizo Jacob voto. Decíamos, no fue por mandamiento, no fue porque alguien le dijo, él hizo un voto, que es una promesa. ¿La cumplió o no la cumplió? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero no se da como un mandamiento, no se debe llevar a cabo. Porque vuelvo a mencionarlo, aquí lo hace o aquí lo dice cuando todavía era el engañador. Hay un cambio en él, como lo ha habido nosotros también. Cuando hemos luchado por la bendición de Dios, hay un cambio también en nosotros, o al menos debe de haber un cambio. Dice la Biblia, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Y lo menciona en singular, el diezmo apartaré para ti. Podemos inferir que sí cumplió Jacob, pero ¿cómo? A través del holocausto, del sacrificio, algo que en la actualidad no está vigente. Así que alguien que quiera decir o sostener que da diezmo porque Jacob lo hizo, pues debe de cumplirlo como él lo cumplió, haciendo holocaustos y sacrificios, que obviamente para Dios ya no son aceptos, porque entonces estaría menospreciando en gran manera el sacrificio de Jesús, el holocausto de Jesús. Así que eso es lo que menciona aquí. Antes de pasar al siguiente estudio, todo lo que vamos viendo, todo es importante, todo tiene relación una clase con otra, todo. Dice luego la otra parte, se concluye que el diezmo de la ley fue producto de la tierra por la heredad que les fue dada. Ahí mencionamos que Dios como mandamiento les pidió la 10ª parte o el diezmo, porque Él les había dado una tierra por heredad. A nosotros no nos ha dado una tierra por heredad. ¿De dónde le vamos a llevar el fruto de la tierra? Nos ha dado una tierra por heredad, pero en el cielo. Y de ahí tenemos que darle una parte a Dios. Eso es claro. Así que eso es lo que llegamos a la conclusión del versículo de la clase de la semana antepasada. Vamos a ver los diezmos de Abraham. Dice ahí la hoja, los diezmos de Abraham en plural, se generan por reconocer al proveedor divino. No hay un mandamiento aquí, no hay una ordenanza, no hay un precepto, no lo hay. Pero el hecho de que Abraham lo haya hecho es indicativo de que uno también lo debe de hacer, porque él es el padre de la fe. Y dice el versículo 4, considerad pues, y nos lo dice a todos, considerad pues cuán grande es este. Primeramente se lo dice a los judíos para que vean, miren, lo grande que era Melquisedec. Si aún el padre de la fe le dio los diezmos, ¿por qué a ustedes no? Y ya le empieza a decir, aún a ustedes, a quien les da los diezmos, también le dio el diezmo a Melquisedec. Así que tenemos que considerar esto. Y mencionábamos, tenemos que saber cuáles son los diezmos que dio Abraham a Dios, para que en la medida que nosotros también debemos de cumplir con esta cuestión, con que no es mandamiento, pero Abraham fue generado, le generó de sí mismo le generó en su corazón darle a Dios
él pensó, él sintió de esta manera: esta parte que le doy a Dios es porque a él le corresponde, es porque él le toca. Por eso se la ofreció a Abraham y Melquisedec la recibió. Dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos. Y es la única referencia que tenemos donde Dios ha tomado directamente del hombre. En el diezmo de Jacob no dice que Dios lo haya tomado ni que lo haya recibido. En el diezmo de la ley tampoco era para Dios, era para los levitas, que era para el servicio del templo y para lo que sea, pero no era para Dios. Y aquí lo tomó directamente Melquisedec, que es lo mismo que toma de nosotros la 10ª parte que le damos, o la parte que nosotros consideremos que le corresponde a Dios. Eso es lo que nos deja Dios a consideración nuestra, a ver qué parte le damos a Dios de todo lo que Él nos da a nosotros. Porque es muy sencillo, dar el diezmo del sueldo es muy sencillo eso. El desprenderse de alguna cosa económica es muy sencillo. O es más sencillo que cumplirle a Dios, que le demos a Dios la 10ª parte de lo que Él nos da. Para adelantarme a lo último, adelantarme poquito, y para que se nos abra un poquito más la cuestión de lo que estoy diciendo yo, Dios nos da un día. Dios nos da un día, nada más un día nos da. Porque es un ciclo. El siguiente día son otras 24 horas, nos da un día. A ver, démosle la 10ª parte a Dios. ¿Cuánto sería la 10ª parte de un día? Que son 24 horas. 2 horas 40 minutos. Se la damos a Dios. Y tenemos que dársela. Y Dios la va a recibir. Porque lo que le dio a Abraham no nada más fueron bienes económicos o bienes materiales. Cuando dice Abraham dio los diezmos, en plural, en general. Fíjense, hay que ver la imagen aquella, hermanos. Hay que ver la imagen aquella. Cuando viene Abraham de la lucha, de la guerra, de la derrota de los reyes, es decir, la victoria de él. Cuando viene Abraham y luego sale a recibirlo el rey de Sodoma, pero él no le hace caso. Sale Melquisedec y se va con él. Y ahí hay que ver ese encuentro. No hay que imaginarlo, hay que verlo, hay que visualizarlo. Porque lo podemos imaginar vagamente, pero hay que visualizarlo. ¿Qué sintió? ¿Por qué le dio los diezmos? Porque hubo un reconocimiento que lo que había hecho Abraham había sido por el sumo sacerdote del Dios Altísimo. O es decir, reconoció quién era. Y reconoció que él le había dado lo que había obtenido Abraham. Así que sin miramientos, sin tocamientos, sin decir, le voy a dar esto. Él dijo, esto considero yo que te corresponde. Y Melquisedec los toma para él. Y se los lleva. ¿En dónde está Melquisedec en ese momento? Hemos dicho que Melquisedec es un tipo de Jesús. Jesús es el antitipo, es decir, la realidad. ¿Y dónde está? Dice que se da testimonio de que vive. Y está en los cielos. Hacia allá le hacemos llegar la parte que le corresponde a Dios. Hacia allá, si es que le hacemos llegar la parte que le corresponde. A lo mejor no lo hacemos, ¿verdad? Eso depende de cada quien. Aquí Abraham le da los diezmos, la parte correspondiente que él siente que le da a Dios. Y eso es generado. Eso es generado cuando él llega. Como cuando uno en su casa, llega uno del trabajo, la esposa lo recibe con la comida que más le gusta a uno. ¿Qué se genera en nosotros? La forma, se genera agradecimiento, se genera también cumplirle. A ver, no, pues ahora te voy a dar, ahora yo te voy a llevar. Eso es lo que se genera. ¿Qué se ha generado en nosotros cuando hemos obtenido la salvación? No por nosotros, por Jesucristo. Si no se generó en nosotros, entonces ¿dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? Aquí hay un reconocimiento de Abraham al darle los diezmos a Melquisedec, que es el antitipo Cristo es el antitipo, o Jesús es el antitipo, es decir, la realidad de Melquisedec. Es decir, es el mismo, a últimas instancias, si queremos verlo así, es Dios, Jesucristo es Dios. Y Él le da los diezmos. Nadie le dijo, nadie le indicó, pero Él de su mismo corazón, de su mismo decir, esto te corresponde a ti, esto es tuyo. Y se lo dio. Y Melquisedec lo recibió. Aquí dice que los tomó, los agarró. Los diezmos de la ley no los tomó. Los diezmos de Jacob tampoco los tomó. Si acaso le llegaron como los fragantes, si es que él así lo considera, pero es una inferencia solamente. Y puede ser una especulación, porque el texto sagrado no dice que y cumplió Jacob el voto que había hecho. No dice así la Biblia. Pero llegamos a la inferencia de que obviamente sí, pero a través de holocaustos y sacrificios. Así que vamos viendo cuáles son los diezmos de Abraham.
porque son 6, 7 clases que vamos a ver de los diezmos de Abraham, que en la medida que también nosotros deberíamos de cumplir eso mismo, que también lo cumplimos o deberíamos de cumplirlo. Si ya con eso le diezmamos un día a Dios, pues gloria a Dios por ello para nosotros. Pero sinceramente a veces por oídos mismos, dicen, no, yo estoy orando a Dios y me quedo dormido. ¿A poco eso es diezmarle a Dios? Si es que reconocemos que el día, las 24 horas, Dios nos las ha dado, Dios nos ha dado ese tiempo, deberíamos dar la parte que le corresponde a Dios. Si es que consideramos que no, pues entonces no. Pero antes de llegar a eso, dice ahí la hoja. Los diezmos de Abraham se generan por reconocer al proveedor divino. Y luego viene 3 cuestiones de qué reconoció. Primero, reconoce que Dios provee un hombre. Reconoce a Abraham que Dios provee un hombre. Y aquí nos vamos a ir hasta Génesis 14, vamos. Que yo les había dicho con tiempo, estudien Génesis 14, por tipo, por figura, por tipología. Y si lo estudiaron, se van a dar cuenta de una realidad, de una verdad que viene ahí, cómo se genera la salvación, porque hubo una lucha de 4 contra 5, involucrando a 3 personas. Los que la leyeron, me entienden. ¿Quién hace la guerra? 5 a 4. ¿Y quién salva? 3 personas. Abraham y los aliados. Y ya más o menos la mente dice, ¿quiénes son los 3? Pero esa manera de tipología, de figura. Que no haya estudiado así, que bueno. Bueno, el nombre que le dio Dios a Abraham, de ahí inicia todo el pueblo de Dios. De hecho, Abraham es el primer miembro del pueblo. Es el primero que tiene la membresía del pueblo de Dios, Abraham. Y de ahí inicia toda la historia del pueblo de Dios. Y sigue hasta la fecha. Por eso Dios le hace una promesa que serás padre de mucha humanidad, pues. Dice, serán contados como la arena, no podrán ser contados como la arena del mar. Dice ahí la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 13. Es donde viene y es donde se le menciona por primera vez la palabra hebreo. Dice ahí, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mambré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Se le hace llamar por primera vez el hebreo. Ya sabemos lo que significa hebreo. ¿Algunos saben lo que significa la palabra hebreo? Aquel que brinca el charco, aquel que pasa por el agua. Nosotros hemos pasado por el agua. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Pasamos por el agua. Y nos dan el honor tan grande de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién provee un nombre tan maravilloso? Dios. ¿Cómo le recompensamos? ¿Le damos la parte que le corresponde a Dios? ¿Lo reconocemos a Dios que nos ha dado un nombre? No sobre todo nombre, porque ese es el de Jesús. Pero nos ha dado un nombre a nosotros. Tenemos un nombre aquí en la tierra. No es un nombre que sea que no tenga importancia. Es un nombre, el nombre que tiene más importancia. ¿Quién es tu Padre? Dios. ¿Es tu Padre Dios? Sí, es mi Padre Dios. Nos ha dado ese nombre Dios. Y ahora nosotros, ¿cómo hemos correspondido? ¿Cómo correspondió Abraham? Cuando él reconoció que Dios le proveó ese nombre tan significativo que todavía hasta la fecha sigue latente, y mientras viva la humanidad va a seguir latente el nombre hebreo. A nosotros nos da, que es lo mismo, ¿verdad? Hemos pasado el charco, hemos pasado el agua, nos sacó igual que a mismo Abraham, nos llamó de la tierra de los caldeos, el mundo en una cuestión tipológica es la tierra de los caldeos, es la tierra de nuestros padres, nos llama y nos dice, vas a una tierra que tú no sabes dónde es, pero tienes fe de que vas a llegar, y para nosotros es la tierra prometida. ¿Cómo le correspondió? Dice ahí, reconocer que Dios provee un hombre. Por tal motivo Abraham lo puso en primer lugar. Abraham lo puso en primer lugar. Y cuando dice Génesis 14, 17 al 19, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, se me va la tonada, pero así es, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Pero, ¿a quién puso en primer lugar aquí Abraham? Salió el rey de Sodoma y salió Melquisedec. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se dirigió? No se fue con el rey de Sodoma. No, dice, no, primero contigo. Y luego, humanamente, fíjense hermanos, humanamente, ¿verdad? Humanamente. El rey de Melquisedec, Melquisedec le ofrece pan y vino. ¿Qué le podría ofrecer el rey de Sodoma por todo lo que le rezó? Todo lo que le podía ofrecer. ¿Qué quieres, Abraham? Pídeme lo que quieras. Si quieres le cambio el nombre a Sodoma y le pongo la ciudad de Abraham. Te ponemos una estatua, te damos un monumento. Prefirió el pan y el vino. Y lo puso en primer lugar al que él reconoció que le había dado ese nombre. Porque así era conocido. Es decir, despreció la gloria humana, la gloria terrenal, por ir y puso en primer lugar a Dios. Porque fue con Melquisedec. Así es como le damos nosotros los diezmos a Dios, al ponerlo en primer lugar. ¿Qué dijo? Imagínense los aplausos, las porras, los laureles, las palabras bonitas que le pudo haber dicho el rey de Sodoma. ¿Cuántas mujeres quieres? Dime qué quieres y te lo voy a conceder, por mira lo que me has traído. Y lo despreció, lo dejó, lo desechó. ¿Y a quién puso en primer lugar? A Melquisedec, que es Jesucristo. ¿Cómo le damos los diezmos a Dios? Reconocemos que Dios nos ha dado un nombre y lo ponemos en primer lugar. Y quitamos aquellas glorias que podemos tener terrenales, aquellas glorias mundanas, aquellas glorias humanas, y preferimos el pan y el vino. Esa es la bendición. Pero cuando preferimos las glorias humanas, pero cuando preferimos mejor estar afuera que estar donde se nos da el pan y el vino, que se nos sigue dando, la bendición la seguimos teniendo, entonces nos vamos con el rey de Sodoma y no vamos con Melquisedec. Y eso no es darle a Dios la parte que le corresponde. La parte que le corresponde a Dios, que lo aceptó, dice, dame una décima, con eso te lo acepto. Entonces es porque Dios provee a un hombre y se le reconoce al ponerlo en primer lugar. Pero si en primer lugar está todo lo demás, entonces sí. No, yo pensé, dije, Abraham, imagínate, después de todo lo que logró y todo lo que podía obtener en Sodoma, toda la carnalidad, toda la mundanalidad, todo lo que pudo haber tenido, y dijo, no, estaban los dos aquí, y él, cuando ve a Melquisedec, se fue con él. Y a lo mejor alguien dijo, oye, pero mira, acá te van a dar oro, te van a dar esto, pero te van a dar pan y vino. Yo me voy con el que va a dar pan y vino porque es la bendición. Y él lo puso en primer lugar. Luego sigue diciendo la hoja. Reconocer que Dios provee a un hombre. Reconocer que Dios provee la victoria. Abraham reconoció que él lo que había logrado, lo que había conseguido, no había sido por él mismo. Aunque él haya ido, no fue por él mismo. Él reconoció que Dios le dio la victoria. ¿Por qué estamos nosotros en el cristianismo? ¿A poco nosotros vencimos a la muerte? ¿A poco nosotros vencimos al pecado? Tuvo que venir Jesucristo a darnos la vida eterna, la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, todo lo que tenías en el señorío sobre nosotros? Jesucristo lo quitó. Jesucristo consiguió la victoria. Nosotros no. Nosotros somos victoriosos por medio de la fe en Jesús. Pero nos salimos de la fe de Jesús, tenemos derrotas, pérdidas, hasta con nosotros mismos, hasta con la moralidad de nosotros mismos. Pero Abraham dijo, no, él fue el que me dio la victoria. Él reconoció quién le dio la victoria. Y eso es ponerlo, darle la parte que le corresponde a Dios. Quitémonos un poquito. Cuando vimos la palabra diezmos es que das lo que es de lo que Dios te ha dado, o de tu empleo, o el dinero. Así se emplea para la gente del mundo. La Biblia no lo menciona así. La Biblia menciona una décima parte que le corresponde a Dios, o que Dios pide en mandamiento de la ley, o que aquí Abraham, sin que le dijera nada a nadie, él de él mismo, porque le generó en su corazón, en su alma, darle una parte que le corresponde. Dios dijo, esto te corresponde a ti y esto te lo voy a dar a ti. Y Melquisedec lo recibió. Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Él lo está recibiendo. Pero si no lo ponemos en primer lugar a Dios, entonces no le estamos dando lo que consideramos que a Dios le corresponde. Yo voy a decidir qué le corresponde a Dios. Si yo le doy de la bendición de estar aquí reunidos, porque aunque no tengamos el pan y el vino, sabemos que aquí está la iglesia, sabemos que aquí está Melquisedec como antitipo, es decir, como Jesús, y que aquí está la bendición. Y si yo prefiero estar en otro lugar, entonces no le estoy poniendo en primer lugar a Él.
Y entonces no estoy reconociendo que me ha dado un nombre. No estoy reconociendo que Él ha proveído todo lo que tengo yo. Reconocer que Dios provee la victoria, por tal motivo Abraham le agradece con humildad. Porque Dios pone los aliados. No fue Abraham solo. Ya leímos ahí donde había 2 aliados. Que dice en Génesis 14, versículo 13 al 14. Dice, vino uno de los que habían escapado, uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol o Escol, y hermano de Aner o Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Quién? Escol o Escol y Aner. Y obviamente cada uno de ellos traía su ejército, y luego dice Abraham, ya traen su ejército, dejo el mío, y vamos. Pero ¿quién puso estos aliados? Obviamente Dios. ¿Quién pone los aliados a nosotros? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? No tengas miedo. Yo tengo mucha gente en este pueblo. Mucha gente que te van a ayudar. Son los aliados de Dios. Tenemos muchos aliados de Dios. Dice en la carta a los hebreos cuando iniciamos que los ángeles son espíritus ministradores en favor de los que habrían de ser salvos. Tenemos todos los aliados y no nos damos cuenta a veces porque no podemos ver las cuestiones espirituales. Pero no nos damos cuenta todas las victorias que hemos obtenido porque no las vemos. Pero por fe creemos y por fe entendemos que sí. Y le damos el reconocimiento, honra a quien honra merece, que es a nuestro Dios. Por eso Abraham reconoce que Dios provee la victoria y le agradece con humildad. Le da un agradecimiento. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que hablamos, todo lo que cantamos, todo lo que oramos, ¿quién nos lo da? ¿A poco tenemos la capacidad nosotros? Al menos así lo piensa un servidor. No tengo la capacidad para entender. Más yo no sé orar. Así menciona la Biblia, nadie sabe orar. El Espíritu mismo, dice la carta a los Romanos, que intercede con gemidos indecibles para saber qué pedir. Dice, ustedes no saben pedir, pero el Espíritu Santo que muere en ustedes, entonces les hace decir lo que digan al Padre. ¿Por qué la gente pide cosas totalmente inaceptables para Dios? ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no les habla, no les dice con gemidos indecibles qué le pidan al Padre. Nosotros sí. Pero que sepamos orar, así que digas tú, yo sé orar, no lo sé, yo no sé orar, no sé predicar. Si Dios me da para dar, si tampoco tengo sabiduría, como ya lo he dicho, yo la sabiduría que comparto, la sabiduría de Dios, no la mía. Y todo lo que hacemos es porque Dios nos provee de la victoria que hemos obtenido o que somos parte de la victoria de Jesucristo. Y luego dice la hoja, reconocer que Dios provee los bienes, también Dios provee los bienes. Dios provee un nombre, Dios provee la victoria, que fue lo que hizo con Abraham. Le da un nombre, le da la victoria y en esa victoria le da bienes. Y a nosotros también Dios nos ha dado bienes, muchos bienes, grandes bienes. Por tal motivo Abraham le dio lo mejor, que eso es lo que significa diezmo, diezmar. Es darle la mejor parte a Dios, la mejor parte. Que tienes tantos granos, busca los mejores y dáselos a Dios. Esa era el diezmar. Por eso hoy uno se asombra cuando las personas diezman dinero y dice, voy a darle 500 pesos a Dios. A ver, ¿cuál es el billete mejor de 500? Si el del pintor o el que hizo un cambio. El pintor, ¿saben quién es el pintor? El de 500. Diego Rivera. Diego Rivera. Y luego el que hizo un brinco tan grande de 20 a 500, ¿qué es? Benito. No estamos en todo, ¿no? ¿Qué brinco tan grande, ¿no? Del verbo de 20 y luego en el de 500 hasta lo ponen con lentes y toda la cosa. Bueno, ¿cuál es mejor? Pues es igual. Entonces, ¿cuál parte le vas a dar a Dios? ¿Cuál parte mejor le vamos a dar a Dios? La que damos con alegría. Por eso dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, que cuando demos con alegría. Es la mejor parte, hermanos. Cuando ofrendamos, dice, ofrenda con alegría. A ver, el hermano Mauricio me dice, ¿sabes qué, Erne? Ponte a barrer aquí. Quiero barrer. Anda uno así, sin ganas. Y dice Mauricio, no, presta, no quieres. ¿No se siente uno así? Cuando alguien hace las cosas muy a la fuerza, muy forzado. Dios no quiere que sea forzado. Abraham aquí le dio lo mejor. Vio todos los bienes que había traído. Dijo, esto te toca, esto es lo mejor. Aunque sea igual a esto, pero es lo mejor para ti. También nosotros cuando ofrendamos, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Aunque sea el mismo billete de 500 que ofrendemos, de 100 o lo que ofrendamos, no importa que sea el mismo, pero con qué tipo de corazón lo damos. Si lo damos con alegría, es lo que Dios acepta. Porque Abraham dio lo mejor.
que es lo que menciona o lo que significa diezmar, darle la mejor parte a Dios, darle la parte que le corresponde a Dios y la mejor parte de nosotros. Siempre a Dios se le da lo mejor y tenemos que darle lo mejor. Y dice allá la segunda carta a los Corintios, ya la hemos leído, pero vamos a volverla a leer. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7 y 8, dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y esa es la parte mejor para Dios. Que Dios dice, si yo estoy el día de reunión, el día que se va a dar la ofrenda, y estoy con que, híjole, no, pero es que si le doy 200, luego voy a comprar medio pollo, y luego la gasolina, bueno, pues ni modo, se los voy a dar. ¿Ustedes creen que lo va a aceptar Dios de buena manera? Ya lo debimos haber dispuesto desde una noche anterior, desde el día que supimos cuánto Dios nos ha prosperado. Ahí, esta es tu parte, Dios, y aquí no me meto porque es lo tuyo, y te lo voy a dar con gusto. ¿Por qué? Porque reconozco que tú me lo has dado. Es lo que hizo aquí Abraham. Abraham reconoció que Dios le había dado esos bienes, y al final Abraham no se quedó con nada. La alegría de él fue haber traído a su sobrino. Y luego dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gran bendición que trae. El diezmar a Dios trae bendición. El diezmar a Dios. El diezmar al hombre, ¿no? La ley, ¿cuál era la bendición de diezmar en la ley? Una bendición era que Dios abriera las ventanas de los cielos, cayera agua para que la tierra produjera más fruto. Pero pues nosotros no llegamos a eso. O sea, esa es la bendición. Quien quiera cumplir con la ley es lo que va a recibir de Dios. Quien quiera cumplir con el diezmo de Jacob, ahí no se ve una bendición. Aquí sí. Aquí la bendición es vino y pan, que es la bendición de Dios, que sabemos lo que significa. Dice ahí la hoja: por tal motivo se lo dio a Melquisedec. La mejor parte, cuando llega a Abraham, la mejor parte se la da a Melquisedec, a pesar de que ahí estaba el rey de Sodoma. Y se la dio a Melquisedec. No, esta es la parte tuya. No, espérate, ahorita lo otro. Pero esta es la parte tuya, Dios. Se la dio a Melquisedec. Por eso la ofrenda se le da a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El cuerpo que somos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es la ofrenda? Para los santos. Cuando hay una necesidad externa al cuerpo de la iglesia, no puede disponerse de la ofrenda, porque eso es de Melquisedec, es de Jesucristo. Y eso es nada más para los santos. Porque aquí no le dio una parte a uno y otra parte a otro. O no le dijo: ¿sabes qué, Melquisedec? Dale algo al rey de Sodoma. No lo hizo así. Y tiene uno que respetar el texto sagrado. Cuando alguien externo a la iglesia pide por una necesidad, entonces ya depende de cada uno si uno quiere ayudar al prójimo o no. Pero de la ofrenda tiene que ser de Dios y es de Jesús. Y Jesús es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesús, es decir, somos nosotros. Y él se lo dio a Melquisedec. Así es como se maneja esas cuestiones. Le dio los bienes. Luego sigo leyendo ahí. Por tal motivo Abraham le dio lo mejor, por tal motivo se lo dio a Melquisedec. Ya uno puede cumplir con el prójimo también, si uno quiere, que también es su obligación o compromiso que uno tiene con Dios, cumplir con el prójimo, pero dice la palabra de Dios que primeramente con los de la fe, primeramente. Y de lo de la fe no se puede disponer para los de Sodoma, no se puede disponer para los extranjeros, lo que es la ofrenda, porque no es el diezmo levítico. El diezmo levítico era para los extranjeros. Cuando uno estudia el diezmo levítico, esto los digo extra de lo que estamos viendo, dice uno, bueno, los que diezmaban en la ley, diezmaban porque Dios les había dado una heredad. Y los prosélitos, ¿qué diezmarían, hermanos? ¿Quién sabe qué es prosélito? Alguien que era fuera de los judíos y se hizo judío. Es un prosélito. Por eso dice Jesucristo, la recriminación de Jesucristo a los sacerdotes, dice: ustedes mueven cielo, tierra y mar para conseguir un prosélito, el último lo hacen doblemente maldición, porque ahí lo dejan. Y aparte porque lo traen a algo que ya no está en vigencia. Yo me pongo a pensar, hubo prosélitos, sí. Es decir, hubo personas que no eran judías y se hicieron judíos. Tuvieron que practicarse la circuncisión y todo lo que es. Un prosélito, aunque sea mujer, es aquella que andaba con Ruth, que dijo: tu Dios es mi Dios y todo. Ese es un prosélito, pero ella era mujer, ¿verdad?
Pero un hombre que haya sido hombre, que haya entrado al judaísmo de esa manera, me pongo a pensar, ¿y qué iba a diezmar él si no tenía heredad? Ahí es donde está una laguna muy grande que muchos no quieren entender, los que defienden el diezmo. Bueno, eso es extra. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir lo que sigue ahí. Reconocer que Dios provee los bienes. Los bienes que tenemos nosotros económicos y materiales, ¿quién nos los da? Dios. ¿Qué le tenemos que dar a Él? La parte que le corresponde. La mejor parte. ¿Cómo? Con alegría. Si es que reconocemos que Dios nos da los bienes, tenemos que regresarle algo a Dios. Eso tiene que generarse en nosotros, en el corazón y en el alma. Tiene que generarse. Si la esposa te hace lo mejor en comida, en planchar, y tú te portas mal, es un malagradecido. Es una persona que no reconoce, que no acepta, que no valora. Si nosotros no le damos a Dios la parte que le corresponde, ¿qué somos? También tenemos que darle a Dios la parte que le corresponde. Por tal motivo a Dios no se le da limosna. A Dios no se le da limosna. Vamos a ofrendar, no vamos a dar limosna. No vamos a dar de lo que nos sobra, no. A Dios, cuando uno le dé a Dios, tanto dice ahí abajo, ni tiempo, ni económica, ni amor. Cuando le demos algo a Dios, démosle lo mejor. Le vamos a dedicar tiempo, dedícale tiempo de calidad a Dios. No una oración donde uno esté durmiendo. Así consideramos que es Dios. ¿A poco Dios nos da, dice, te voy a dar a cuentagotas o te lo quito? Dios nos da manos llenas y nos da bienes. ¿Y cómo recompensamos nosotros? ¿Cómo recompensó a Abraham, a Dios? Aquí a lo que es Melquisedec, que ya sabemos que es Jesús, le dio lo mejor. La mejor parte se la dio a él. Así es como se le da a Dios. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Por eso mencionamos al principio. A ver, vamos a diezmarle un día a Dios. Porque el diezmo es la 10ª parte, no nada más es las cuestiones económicas, es la 10ª parte. La que Abraham consideró que es la que le correspondía a Dios, y Dios la aceptó, dijo, está bien, dame nada más la 10ª parte. Pues la 10ª parte es la mejor, pero ni siquiera se la damos. 24 horas tiene un día y no le damos las 2 horas 40 minutos. No se las damos. Esa es la verdad. Tenemos que dárselas, sí. Tenemos que darse. ¿Por qué nos da el día? A ver, si nos da un día, ¿cómo lo vamos a vivir? Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? No sé por qué, pero no lo hacemos. Y a veces le damos un tiempo muy limitado. A veces estamos viendo, ya se va a acabar, faltan 5 minutos, ya se va a acabar, ya viene la última oración, ya vámonos. Y vámonos, ahora sí lo que sigue. No le estamos dando tiempo de calidad a Dios. Estamos estudiando la Biblia, o estamos leyendo y estamos escuchando por allá, quién sabe qué otra cosa, y nuestra atención está por allá y no cerramos la Biblia. ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo Pati Chapoyo? ¿Qué dijo alguien? Y no estamos poniendo atención a la Biblia. Tenemos hoy una gama de oportunidad de estudiar, de ser alimentados por medio de las redes sociales. Si somos flojos para leer, pongamos una predicación, otra y otra y otra, y le estamos cumpliendo a Dios, le damos la mejor parte. Pero hay ocasiones en que tal vez no nos acordamos de Dios en un día. ¿Y cómo le vamos a dar? No le vamos a dar limosna, vamos a dar una oración así rápida, que Dios se conforma con eso. Como si Dios fuera un limosnero. Si han escuchado canciones mundanas que dice, soy limosnero de tu amor. O sea, dame lo último, lo que te sobra. Dios no es así para que le demos eso. Abraham no lo consideró así. Abraham, padre de la fe, le dio lo mejor. También nosotros. Por eso dice, considerar aquel cuán grande es. ¿Y cómo lo consideramos nosotros? Lo que es el versículo, el 4, el 7, el capítulo 7, versículo 4 que estamos estudiando. ¿No lo consideramos grande? Que Abraham, no nos asemejamos a Abraham, y él le dio todo esto, y apenas llegamos, la primera clase faltan todavía más. Así que a Dios no se le da limosna ni de tiempo, ni económica, ni de amor tampoco. Es decir, cumplo tus mandamientos a la mitad. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo le demuestro amor a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Pero si tengo la oportunidad de reunirme y no me reúno porque no quiero, ¿cómo estoy obedeciendo un mandamiento a Dios? Entonces le estoy dando una limosna de amor. Le estoy dando probaditas de mi amor a Dios. ¿Será que Dios se agrada de eso? ¿Será que Dios lo recibirá con agrado? Creo que no. Tenemos que considerarlo seriamente. Limosna, dice ahí la hoja, se le da a los pobres. Y Dios no es pobre. Es lo que se le da a la limosna. Limosna se le da a los pobres. Pero Dios no es pobre. Limosna se da por caridad. Y Dios no inspira caridad, hermanos. Dios inspira respeto. Dios inspira temor.
¿O qué acaso Dios nos inspira caridad para que, o sea, lo vemos digno de conmiseración, es decir, digno de lástima para decir, pobrecito Dios, voy un rato con él, déjame pongo a orar a Dios? Dios no inspira eso, Dios inspira respeto, temor, miedo, amor, con lo que inspiró. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham le dio los diezmos? Porque le generó eso, le inspiró eso. Por eso Abraham le ofreció los diezmos y él los aceptó. Y a Dios no se le da las limosnas de mi amor, las limosnas de mi tiempo. Sí, le puedo dedicar 2 horas al Facebook, 2 horas a las redes sociales, 3 horas a Netflix y a Dios ni una. Y a Dios media hora. Y eso, bueno, voy a poner una predicación porque los hermanos están dice y dice, pero ni le pongo atención. Ahí está, yo vi una predicación, ahí está, pero no le puse atención a lo que decía. Hoy que podemos estar con Dios en comunión en nuestros hogares, cocinando, haciendo algún tipo de trabajo. Uno cuando transmite dice, hermano, aquí estamos trabajando pero escuchando. Varios hermanos y hermanas están ahí. Y uno se admira de algunas hermanas el programa empieza a veces a las 4:30 hora de aquí de México. 4:30 y termina hasta las 11 de la noche, a veces 11:30. Y hay hermanas que todo el día, hermanos, están ahí y tienen sus ocupaciones y tienen sus trabajos también. Y yo digo, caray, yo nomás 1 hora cuando me toca o 2 horas cuando me toca y nada más. Pero eso es lo que uno considere que le va a dar uno a Dios. Limosna no se da por caridad porque Dios no inspira caridad, Dios inspira respeto. Limosna se da por ayudar y Dios no necesita ayuda. Dios es dueño de la plata y del oro y de todo eso. Dios no necesita ayuda. Él quiere que nosotros le demos lo mejor de nosotros para Él, porque Él es lo mejor. Y dice, me conformo con 1/10 parte, dámela. Pero dámela, ni siquiera se la damos. Ni en amor, ni en tiempo, ni económico, ni en nada. No se lo damos. Y Abraham aquí se lo dio cuando va y lo elige primeramente a él y le da a él la mejor parte y lo reconoce a él que los bienes que él tiene son por parte de él. Y él es el reconocimiento que hace Abraham con Melquisedec, que antitipo es Jesús y que Jesús es Dios. Le da lo mejor, no le dio las obras. Imagínense, Abraham, sale el rey de Sodoma, sale Melquisedec. Dice, no, ¿sabes qué? Espérame, vengo bien. ¿Cómo llegaría Abraham cansado? Porque dice que atacaron en la noche, en la madrugada. Cansado, desvelado, con hambre tal vez, con ganas de querer acostarse. ¿Y qué hizo? Fue con Melquisedec. Nosotros, ¿cómo llegamos? Decimos, no, espérate, déjame echar un coyotito, deja descanso. Oh, Dios va a entender que vengo cansado. ¿Y aquí qué hizo Abraham? Le dio el reconocimiento que debe de ser. Ahora, esto es lo que menciona la Biblia, hermanos. Ya cada quien puede hacer con la relación que uno tiene con Dios lo que uno quiera. Pero por eso Abraham fue justificado por algo. No hemos visto todo el panorama de lo que es Abraham. Nos vamos con la idea de que nada más porque iba a sacrificar al hijo. Esa es una cuestión, es una prueba que tal vez hemos pasado. Pero hizo muchas más cosas que debemos imitar para ser justificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque no podemos menospreciarla, no podemos pisotearla. Bueno, no debemos pisotearla. No debemos de ver a Dios como una criatura que si nosotros estuviéramos haciendo un favor. A veces se dicen conceptos como dice, acepta a Jesús. Espérate, ¿cómo que acepta a Jesús? Como si Jesús te estuviera rogando para que lo aceptes. Jesús te acepta a ti. Yo no acepto a Jesús, Jesús me acepta a mí. ¿Qué le dice a los apóstoles? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ahora resulta que yo tengo que aceptar a Jesús como si Jesús anduviera, ¿quién me quiere? ¿Quién me quiere? Jesús no es así, Jesús no anda así. Él nos acepta a nosotros, por misericordia nada más. Pero se da un concepto, a veces se sobreentiende o se malentiende ese tipo de conceptos que es necesario ir cambiando. Bueno, aquí vamos a dejarle porque el tiempo se nos ha terminado. Y vimos lo que es el versículo 4. La próxima semana, si Dios permite, veremos el versículo 5. En la medida que puedan leer, hermanos, también todo el Génesis 14 de esa manera, a manera de tipos, para que vean ahí 5 contra 4 y 3 fueron los que lograron la victoria. Abraham y los 2 aliados. Y ya se pueden dar una idea más o menos de a lo que me voy refiriendo. La próxima semana, si Dios quiere, veremos el versículo 5 y ahí nos vamos a ir viendo. Hoy vimos el diezmo parte 1 y creo que son 7 por ahí o 6 por ahí los que vamos a ver de lo que también nosotros tenemos que darle a Dios como la mejor parte o como la parte proporcional que le corresponde a Dios, la cual aceptó y tenemos que dársela. Pero creo que al menos un servidor cuando hace esto y que Dios nos da esto dice, no, pues te he fallado mucho. Pero bueno, ya lo sabemos y ya depende de nosotros lo que haremos ahora con la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Amén.